Un saludo amigos de Biblia Cerca, complemento a todos con la paz de Jesús. Para pensar la siguiente situación. Imagine que usted está en un lugar rodeado de personas, pero lo extraño de la situación no es esa, sino que usted logra percibir que a su alrededor empiezan a hablar un idioma que usted no entiende. Es más, no le suena nada conocido. Y peor todavía, no hay nadie que pueda traducir para usted lo que sea que estén hablando. Es un idioma que usted nunca ha escuchado en su vida y usted necesita comunicarse con ellos, ya sea por alguna necesidad, ya sea por, qué sé yo, una cuestión social, y resulta que usted no logra entender ni tampoco lo entienden. ¿Cómo se sintió? Realmente asustador, ¿no es cierto? Pareciera una película de terror o de secuestro. El tema que vamos a conversar en este video es bastante polémico, o podría decir parcialmente polémico, pues muchos cristianos piensan y creen acerca del don de lenguas, una cuestión muy relacionada a la situación que acabamos de ver a continuación. Cuando leemos la Biblia tenemos que hacernos preguntas bastante comunes, y es, ¿qué dice la Biblia acerca del don de las lenguas? ¿Será que hablar don de lengua es don de lengua extraña o extranjera? Es decir, entendible o inentendible. ¿Qué es lo que realmente enseña la Biblia en cuanto a este tema de los hechos ocurridos en el aposento alto según Hechos de los Apóstoles capítulo número 2? Esa y muchas más cuestiones vamos a ver a lo largo de las Escrituras y con la guía del Espíritu Santo. Que de ahí acerque su Biblia, que esto es Biblia Cerca. Muchos cristianos sinceros relacionan el don de las lenguas con el derramamiento del Espíritu Santo, como un fruto del Espíritu Santo. ¿Pero qué tiene la Biblia que decir al respecto? Busquemos en el libro de Joel, el capítulo número 2, el versículo 28 y 23. En el versículo 28 del libro de Joel, capítulo número 2, la Biblia dice: «Y después de esto, derramé mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones». En el versículo 23 dice: «Vosotros también, hijos de Sión, alegraos, y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio». Perciba del libro de Joel, capítulo número 2, la promesa de parte de Dios y el derramamiento del Espíritu Santo. Y perciba también del texto que el derramamiento del Espíritu Santo está ligado a dos conceptos mencionados en los mismos textos, y son, número 1, lluvia temprana y lluvia tardía. Pero ¿a qué se refiere la Biblia cuando usa la expresión lluvia temprana o lluvia tardía? La lluvia temprana o el derramamiento temprano del Espíritu Santo hace referencia al Espíritu Santo dado al principio de la vida cristiana, es decir, el Espíritu Santo que es llegado al hombre para convencimiento y arrepentimiento de pecados. Más también, lluvia tardía hace referencia al derramamiento del Espíritu Santo con poder al final de los tiempos para terminar la obra del Evangelio y así hacer la gran última cosecha, es decir, la última simiente de los escogidos de Dios. Todo esto está relacionado a la misma promesa que el libro de Joel relata en cuanto al derramamiento del Espíritu Santo. Dos fases del Espíritu Santo que tienen que ver al principio y al final de la vida cristiana, de la obra del Evangelio. Pero entonces, al comprender esta cuestión, nos preguntamos, ¿y qué pasó en el aposento alto? ¿Qué es lo que relata entonces Hechos de Apóstoles capítulo número 2? Vamos a observar en la Biblia, en el libro de Hechos de Apóstoles capítulo número 2 y analizar el relato, lo que realmente nos quiere enseñar. Del versículo número 1 en adelante dice: «Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento, recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones, bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno de ellos oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea
en Capadocia, en el Ponto y en Asia y en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí presentes, tanto judíos como prosélitos, crecentes y árabes. Los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Perciba del texto que lo que acontece con los discípulos en cuanto empiezan a hablar lenguas es que no son lenguas extrañas, es decir, no son lenguas que no se pueden entender, sino que son lenguas extranjeras, según el Espíritu les dase a que hablasen. Es decir, que el Espíritu Santo en cuanto al don de lenguas es derramado cuando es necesario y no hace alusión a lenguas extrañas, es decir, a lenguas inentendibles, sino a lenguas extranjeras. Pues fíjese que según el texto, habían personas de varias naciones en aquel lugar y cada uno de ellos escuchaba hablar en su propia lengua, es decir, podía entender lo que los apóstoles intentaban o estaban enseñando. Y según el texto, es importante también destacar que los apóstoles no entran en una cuestión de éxtasis o de una cuestión de descontrol, sino que son guiados por el Espíritu Santo a que hablasen maravillas. Es decir, lo que ellos hablaban se podía entender y se podía traducir. Y eso es lo más importante del don de lenguas. En ese momento se estaba celebrando la fiesta del Pentecostés. Es decir, el Pentecostés no es el milagro ocurrido, sino el lugar donde muchos judíos se reunían para celebrar la fiesta del Pentecostés. Y en esa fiesta y en ese lugar ocurre el gran milagro. Según los textos bíblicos, en ese momento, cuando suena el estruendo, muchos de los allí presentes se reúnen para saber qué pasaba. Y es ahí cuando el Espíritu Santo, por medio de los discípulos, aprovecha para relatar las verdades del reino eterno. Muchos de los ahí presentes iban a relatar esas verdades eternas dadas para sus vidas a otras personas en sus naciones correspondientes. Por eso es que en ese momento el Espíritu Santo a través del don de lenguas es derramado y es acontecido en aquel lugar, pues tenía el propósito, más allá de que ellos conociesen la verdad, también de que ellos fueran misionarios en sus propias naciones. Pero este no es el único texto que habla acerca de el don de lenguas y el derramamiento del Espíritu Santo. Y ya hemos visto que el don de lenguas es un don específico para una situación específica y que no hace referencia a lenguas extrañas, sino a lenguas extranjeras. Pero aún así nos queda un texto por analizar y es 1 Corintios en el capítulo número 14 y el versículos del 1 al 3. Y es este texto que muchos cristianos sinceros utilizan para defender la doctrina de lenguas extrañas. Versículos del 1 al 3 dice: Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. En el versículo 3 dice: Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. A simple vista parecerá que el texto hace referencia a lengua extraña, pues Pablo dice que aquel que habla lengua no habla para los hombres, sino que habla para Dios y habla misterio. Entonces, ¿a qué se refiere el texto? Es importante conocer el contexto por el cual el texto fue escrito y las condiciones culturales que influenciaron el texto y la persona que está conversando en los escritos bíblicos. Pues eso es muy importante. Es necesario entender y recordar que Corintio es una ciudad griega y es una ciudad también litoránea, es decir, costera, y en la costa están los muelles y por tanto es una zona turística y de comercio. En aquel lugar de Corinto llegaban muchas personas de muchas naciones, al igual que ocurre en Hechos de Apóstoles capítulo número 2. Y es por esa cuestión que Pablo se encuentra con un gran problema, que la iglesia de Corinto quería compartir el evangelio cada uno según su lengua, y en los rituales y en las festividades, tanto como en el templo y horas de culto, cada persona quería hablar según su propia lengua, y esto creaba una gran confusión. A pesar de eso, también, según el capítulo número 5, 6 y 7, nos dice que la iglesia de Corinto no solamente era una iglesia bilingüe, sino que también era una iglesia que tenía muchos pecados en sí, tales como adulterio, fornicación, envidia, etcétera, etcétera. Y por tanto, no solamente sus lenguas, sino sus pecados creaban confusión a la hora de los cultos. Pablo lo que intenta decir es que a la hora de testimoniar o compartir el evangelio, cada uno podía hacerlo según su propia lengua y aún así ser comprendidos por Dios. Es decir,
que lo que Pablo intenta enseñar según los textos de 1 Corintios capítulo 14, versos del 1 al 3, es que cada una de las personas en Corintio o la iglesia de Corinto podía arrodillarse y orar a Dios según su idioma y Dios les iba a entender, pues Dios no tiene una barrera de idiomas. Eso es lo más importante. También percibir del texto que Pablo lo que intenta es organizar la iglesia de Corinto para que no haya confusión ni desorden en las horas del culto y que cada persona que quiera participar y lo haga en su propia lengua pueda haber orden y muy por lo tanto también traducción. Pablo va a ser muy claro cuando en versículos siguientes, y parafraseo, organiza la iglesia y les dice, a ver, si ustedes van a hablar en lenguas de su propia lengua, es decir, lengua extranjera, es necesario que sea traducida. De lo contrario, no edifica a nadie, no ayuda absolutamente a nadie. Entonces, si van a hablar en su lengua, tiene que haber traducción. Sin embargo, no va a ser necesario. Pero si ustedes quieren adorar a Dios y quieren hablar con Él en oración, no se preocupen de hacerlo en su propia lengua, pues Dios los puede entender y Dios los va a entender. Ya con estas ideas claras, tenemos que analizar algunos textos que van a reforzar esta doctrina. Y son el verso número 9, 19 y 40. Que nos va a reforzar esta enseñanza. Leemos a continuación y dice, así también vosotros, si por lengua no diréis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. Versículo 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que enseñar también a otros 10,000 palabras en lengua desconocida. Es decir, hay que dar un mensaje claro y entendible, traducible. Versículo 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Queridos amigos, según las Escrituras, no hay base bíblica para apoyar una doctrina como lenguas extrañas o don de lengua extraña, pues todos los versos apuntan a que todo culto debe ser organizado con orden y con respeto delante de Dios. Si yo llegase para ustedes hablando inglés, seguramente usted pudiera entenderlo o traducirlo. O si llegase hablando alemán o portugués o italiano, lo que sea, algún idioma que es extranjero, usted podría entenderlo y traducirlo. Pero ¿qué pasaría si yo empiezo a hablar lengua extraña? Una lengua que solamente yo entiendo y conozco. Es más, y que no dice nada, sencillamente son balbuceos. Delante de los ojos de Dios, ¿eso es acepto? Hemos visto a la luz de las Escrituras que no es así. Dios incentiva un culto que es guiado por el Espíritu Santo. Cuando leemos las Escrituras, Jesús mismo va a decir que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. La Biblia va a asegurar que Cristo es el camino, la verdad y la vida. El centro de nuestros cultos debe ser Cristo. Y aquí el que debe hablar es Cristo. Nosotros somos instrumentos por los cuales Cristo puede hablar. Y lo más importante es que el Espíritu Santo es derramado con un propósito, y es un propósito de evangelismo y de tocar corazones, de hacer que las personas se arrepientan y conozcan el Evangelio en sus corazones, y que sean aceptos delante de Dios. Tener el Espíritu Santo no es hablar lengua extraña, ni hablar lenguas. Tener el Espíritu Santo es hablar la palabra eterna y vivir una vida de arrepentimiento y de cercanía con Dios, un relacionamiento íntimo con Dios. Que Dios te bendiga.